Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Algunos de los escribas se dijeron: este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo dirigiéndose al paralítico: ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este jueves eucarístico de la 13ª semana del tiempo ordinario. Estamos ya contemplando el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Continuamos en la historia de Jacob, ya los últimos pasajes, y tenemos que ver cuál es la enseñanza. Y claro, podríamos decir, lo más visible es, uno diría, el Señor ha curado a un paralítico, y eso es cierto, pero eso es un signo que muestra una realidad más profunda. O podríamos decir, el Señor liberó a Abraham de ese sacrificio de tener que entregar en ofrenda a su hijo. Y también tendríamos que responder, es un signo. O podríamos decir, la dureza de corazón de los escribas. Y también tendríamos que responder, es un signo. O podríamos decir, es el perdón de los pecados. Y en realidad eso también es un signo. Y entonces la pregunta que tendríamos que hacernos, ante tanto signo, ¿qué es lo que tenemos que contemplar? Y la respuesta breve es a Dios, que nos revela su presencia en Jesucristo, en la revelación, o dicho de otra manera, en su amor misericordioso, que perdona. Y eso que el Señor revela es para que nosotros también nos perdonemos. Y efectivamente, si seguimos la historia de Abraham, vemos que Abraham tuvo en realidad 2 hijos. Y que el hijo con la esclava, con Agar, diríamos, no estaba con él cuando el Señor le pide el sacrificio. Porque si es que el Señor le pedía el sacrificio de su hijo cuando estaban los 2 hermanos, Abraham hubiese tenido que preguntar: ¿a cuál de los 2 tengo que sacrificar? O a los 2.
Y entonces ese pasaje misterioso que veíamos ayer de la mujer de Abraham, de Sara, que sentía, diríamos, celo, pensando que iban a dividir la herencia, en realidad el Señor de alguna manera está preservando a Ismael. Y eso de alguna forma lo vemos reflejado nosotros también en el tiempo presente y a lo largo de la historia de la salvación en el pueblo de la primera alianza. Decía yo a otras personas que cuando uno va a Jerusalén y va al templo, a la explanada, entonces hay muchos simbolismos. Y entonces ese es un lugar santo para los judíos que van al muro, es un lugar santo para los musulmanes que han construido 2 mezquitas en el lugar del templo, y también es un lugar santo para nosotros. Y entonces de lo que se dice de ese lugar, por ejemplo, es que en ese lugar, y para eso es una de las mezquitas, ascendió, dice Mahoma, al cielo. Esa es la mezquita de la cúpula dorada. Pero la otra mezquita es el lugar donde ellos piensan que Abraham ofreció en ofrenda a Isaac, porque ellos se reconocen descendientes de Abraham, adoradores del mismo Dios de Abraham, igual que los judíos, igual que nosotros. Y entonces vemos al cabo de los siglos que las criaturas humanas en ese lugar sagrado siguen divididas. Y eso es por el pecado. Y eso es porque el pecado impide que nosotros amemos misericordiosamente, porque el amor misericordioso perdona. Y cuando el Señor nos perdona primero, es para que nosotros aprendamos a perdonar. Y ellos lo tenían muy claro, y lo tienen muy claro los judíos, y lo tienen muy claro también los musulmanes, que los pecados solo los perdona Dios. Pero resulta que nosotros, los discípulos de Cristo, porque ellos no son discípulos de Cristo, no se llaman cristianos, no reconocen a Jesucristo como Dios y Señor, el Mesías esperado, nosotros también estamos divididos. Y resulta que hay hermanos nuestros que no reconocen el sacramento de la confesión. Y el Señor dice en este pasaje del Evangelio que acabamos de proclamar de manera misteriosa, dice el Señor, ¿por qué piensan mal? Y claro, uno sabe por qué piensan mal los escribas, por qué piensa mal cualquier criatura humana, por el pecado, porque nuestro corazón tiene territorios que no dejamos que el Señor entre a curar, a sanar, orillas que nosotros no acogemos al Señor. Pero el Señor les dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, les dice al paralítico, levántate. Y cuando el Señor dice el Hijo del Hombre, está hablando, diríamos, de Él mismo, que es Dios verdadero y hombre verdadero, pero el Hijo del Hombre es el Cristo total. Y el Cristo total es la cabeza y el cuerpo. Y el Señor le ha dejado a ese cuerpo paralítico estos sacramentos por los que Él sigue obrando. Y hay mucha gente que dice, yo no me confieso con un cura pecador. Y eso no ocurre solo con los protestantes, sino también con algunos que se llaman católicos. Y cuando así ocurre, nosotros no nos perdonamos entre nosotros, porque es un don
del amor de Dios misericordioso, el que nosotros nos podamos perdonar. Y entonces hay una orilla muy, diríamos, rebelde en nuestro corazón, que es la orilla del perdón, diríamos. Así como hay la orilla de los gerasenos, que es la orilla, diríamos, de la codicia, que impide amar, también hay la orilla del resentimiento, de los juicios temerarios, que impiden perdonar. Y también muchas veces uno dice, es que Padre, ¿usted qué dice? Es que usted no sabe en mi caso lo que me han hecho. Y claro, nosotros las criaturas humanas no sabemos, ni sabemos, ni conocemos ni siquiera la historia nuestra con detalle, mucho menos en otras personas. Y no sabemos por qué hacen lo que hacen exactamente, sabemos que es el pecado. Pero el Señor quiere liberarnos del pecado y un signo de la liberación del pecado es el perdón. Y estas personas no entendían. En el Evangelio paralelo de Marcos que hemos visto en el tiempo ordinario, en la primera parte, esto aparece, pues lo hemos visto en verano. Y cuando uno lee en el paralelo, Marcos da más detalles. Marcos dice que había una multitud de gente que estaban alrededor, que los amigos del paralítico no podían acercarse, que hacen un boquete en el techo, que lo descienden, que lo ponen frente al Señor, y que el Señor mira la fe de los amigos y le dice al paralítico, los otros aspectos son parecidos, menos detalles, pero se está presente la dificultad de los escribas. Y entonces preguntémonos, ¿nos parecemos a los escribas en el tiempo presente? ¿Y qué eran los escribas? Brevemente diríamos, eran muy estudiosos de las Sagradas Escrituras, las leían acuciosamente. ¿Y por qué, si sabían tanto y habían escuchado tanto y habían visto todas estas cosas, por qué tuvieron dificultad en reconocer al Señor y por qué se fueron resintiendo con el Señor, distanciándose? Y al final, aliándose todos contra el Señor, en Jerusalén, escribas, fariseos, herodianos, sumos sacerdotes, incluidos los paganos, para pedir la muerte del Señor de la vida. Y es que justamente es una fe solamente intelectual. Estudiaban tanto que creían que con su conocimiento ya era suficiente. Y entonces fueron poco a poco cerrando su corazón. Y eso se produce cuando nosotros juzgamos a los demás. Por eso es una trampa el juicio de los demás. Nosotros podemos juzgar las obras, los actos, los pecados de las personas y decir, estas cosas son pecados, pero no a las personas. El problema que tenemos es que nosotros con dificultad separamos personas de pecados y uno no se resiente con los pecados, uno no se molesta con los pecados, uno se molesta, se resiente con las personas y muchas veces nosotros a los pecadores los queremos alejar. Los queremos despreciar y no sabemos cómo corregirlos ni cambiarlos, porque solo eso lo puede hacer el Señor. Y en nuestro corazón hay eso. Y en el tiempo presente eso también está muy actual. Entonces uno tendría que preguntarnos, pero entonces, ¿quiénes son los escribas ahora? ¿Quiénes son los publicanos ahora? ¿Quiénes son los fariseos ahora? ¿Quiénes son los sumos sacerdotes ahora? ¿O no hay esa división que está reflejada en la arquitectura, no solo del Templo de Jerusalén,
sino también lo que edificó la Iglesia luego del descubrimiento de Santa Elena, que está muy cerca del santo, de la Basílica del Santo Sepulcro. Y uno ve división. Y eso de alguna manera misteriosa es cómo es nuestro corazón, el de cada uno de nosotros, pero también el corazón de las criaturas humanas. Y claro, eso viendo solamente a los que siguen de alguna forma la fe de Abraham, que son las religiones monoteístas, incluso los discípulos del Señor. Claro, si agregamos el mundo, si agregamos todo lo que el mundo que no conoce a Dios, guiado por el príncipe de este mundo, hace, entonces la división es mucho mayor y se produce toda una gran confusión. Entonces nosotros tenemos que admirarnos de lo que ha hecho Jesucristo. Admirarnos del amor misericordioso manifestado en su pasión. Admirarnos de su paciencia, de su misericordia, de su perdón. Y eso es más grande, es la curación más grande que necesita el ser humano. Pero claro, si yo creo que más importantes son mis enfermedades, mis dolencias, mis carencias materiales, temporales, físicas, y no me doy cuenta que el Señor viene a liberarme del pecado porque quiere que lo siga a la casa del Padre, y que el pecado me va a postrar y me va a impedir ser su discípulo, y que liberar del pecado y seguir a Jesucristo es un camino de peregrinación de amor, y amor misericordioso. Entonces voy a dividir, como hemos dicho, la fe, la esperanza, la caridad, y no voy a crecer como discípulo. Y entonces voy a creer que el Señor me ha enviado para que yo señale los pecados. Eso es lo que hicieron los profetas. Pero esos profetas eran figura del profeta, del único, que es Jesucristo. Y el Señor vino a perdonarnos los pecados. Y no hay ningún pecado que sea más grande que su amor misericordioso, ni no hay ningún corazón duro que el Señor no pueda transformar. Y entonces, ante esa confusión, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el principal combate? Uno es darnos cuenta que no son muchos combates, es uno. Y ese uno es acudir a la fuente del perdón, de la misericordia, y llevar a la humanidad entera, llevar a los pecadores terribles, y no estar como esos escribas al acecho, porque si es que así lo hacemos, nosotros no podremos encontrar misericordia. Una de las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero además eso puede ser también torcido, porque la misericordia de Dios, por supuesto, no es como algunos pueden creer. Entonces el pecado ya no interesa. No, el pecado necesita ser perdonado. Necesitamos el perdón de Dios, que quiere darlo a través de criaturas humanas. Pero eso no puede hacer que nosotros pensemos que esas personas no pueden ser perdonadas. Y entonces por eso nosotros tenemos que saber qué nos corresponde, qué significa ser amigos del paralítico, qué es la fe de los amigos del paralítico. Es ver que las miserias, las dificultades del ser humano de todos los tiempos necesitan ser puestas en presencia del Señor, y que
El Señor tiene el poder de dar la curación, la sanación plena y completa, pero que eso empieza desde lo más profundo de nuestro ser, y eso es reconciliándonos con Él, perdonándonos para que podamos ir a la casa del Padre. Pidamos pues al Señor que en este día demos gracias por la misericordia del Señor, que nos perdona y quiere que nosotros también nos perdonemos. Que el Señor nos conceda un nuevo corazón. Que así sea.